Acabamos de cantar, celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó. Vamos a celebrar que el Señor resucitó. No la apagues, no. Hoy es domingo de resurrección. Hoy el mundo debería estar celebrando el acontecimiento más trascendente de la humanidad y de la historia de la humanidad. No solo que Cristo murió, sino que Cristo resucitó. Pero no lo hace. La resurrección pasa prácticamente desapercibida. Y lo más preocupante no es solo eso. Lo preocupante no es que la sociedad se ha ido y se ha secularizado, sino que en muchos casos la Iglesia del Señor Jesucristo también lo ha hecho. Vivimos en una cultura que ha vaciado la Navidad de su significado, la ha convertido en una fiesta puramente comercial, en una oportunidad para el consumismo desenfrenado. Y con la Semana Santa ha ocurrido 3/4 de lo mismo. La ha sustituido por un tiempo de vacaciones, de viajes a la playa o a la montaña, un tiempo para la desconexión. Nuestra sociedad no está mirando a la cruz, nuestra sociedad no está contemplando la tumba vacía. Jesús ha dejado de ser y de estar en el centro tanto de la Navidad como de la Semana Santa. Y la cuestión es que Jesús no vino solo para ser recordado en un pesebre, nació en Belén para morir en Jerusalén y resucitar al tercer día. Si nos quedamos solo con el Belén, es que no hemos entendido nada del Evangelio. Espero y deseo que durante estos días de Semana Santa hayáis tenido la oportunidad de leer en los Evangelios pues esos capítulos donde se narra la pasión de Jesús. Yo lo he hecho en los 4 Evangelios y quisiera, de una forma muy breve, compartiros una serie de contrastes, ¿no?, que encontré entre lo que denominamos Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Viernes, derrota aparente. Domingo, victoria absoluta. Viernes, una tumba sellada. Domingo, la piedra removida. Viernes, pasión y muerte. Domingo, resurrección, vida, Cristo vive. Mirad, la muerte no sorprendió al Señor Jesús. Él sabía que iba a morir, pero sabía algo más. Sabía que iba a resucitar. Dice el Evangelio en Mateo que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y al tercer día resucitar. En su última visita a Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: mirad, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres que lo matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús no solo sabía que iba a morir, Jesús también sabía que iba a resucitar. Incluso sabía cuándo iba a resucitar, al tercer día. Y tal como él dijo, así ocurrió y sucedió. El hecho de que Jesús resucitara es la evidencia de no solo que él acertó en una predicción que él hizo sobre sí mismo, sino es la evidencia clara de que todo lo que él dijo de sí mismo es cierto. Hoy es domingo de resurrección. Hoy nuestro mundo debería estar recordando y celebrando un hecho histórico, la resurrección de Jesús. Pero lo cierto es que no lo hace. Y como digo, no solo la sociedad se ha secularizado, lamentablemente en muchos casos la Iglesia del Señor también
ha comenzado a hacerlo. Y es por eso que necesitamos hoy más que nunca volver a lo esencial, volver a la cruz, volver a la tumba vacía. Porque hoy estamos aquí no solo para recordar un hecho del pasado, estamos aquí para proclamar una realidad presente. Cristo vive y eso lo cambia todo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El pecado seguiría enseñoreándose de nosotros mismos. Nuestro pasado seguiría definiéndonos. No tendríamos ninguna certeza ante el futuro que nos espera. Pero Cristo ha resucitado. Y eso no solo cambia nuestro destino eterno, cambia quienes somos hoy y debe cambiar cómo vivimos hoy. Hace un par de domingos estuvimos considerando y meditando en Romanos 6. Y allí vimos una poderosa y liberadora verdad. Nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo. En la cruz no solo murió Cristo, murimos también nosotros con Él. Allí también murió nuestra antigua naturaleza dominada por el pecado. Pero la verdad del Evangelio no termina en la cruz. Si Cristo solo hubiera muerto, todavía estaríamos sin esperanza. La resurrección no solo cambia la historia, cambia también nuestra identidad. Y es por ello que Pablo, en Colosenses 3, que es el texto para meditar en esta mañana, Colosenses 3, del 1 al 4, nos dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Empecemos por considerar ese sí con el que empieza Pablo su pasaje, nuestro pasaje. Si pues habéis resucitado con Cristo. En nuestro castellano, ese sí con el que Pablo comienza el versículo y con ello su enseñanza puede sonarnos como si fuera una condición abierta, como si Pablo estuviera diciendo: si realmente habéis resucitado en Cristo, todo lo siguiente. Pero en el griego koiné, en el griego en el que Pablo escribe, ese sí no es una condición incierta, es una condición que se llama en griego de primera clase. No expresa ningún tipo de duda, sino certeza segura. Se podría traducir, y de hecho sería más correcto traducir, y las nuevas traducciones así lo hacen: ya que habéis muerto en Cristo, o resucitado en Cristo, o puesto que habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, exactamente después. Esto cambia totalmente el énfasis y la enseñanza del texto. Pablo no está cuestionando si los creyentes de Colosa han resucitado. No está poniendo en duda su identidad como creyentes. Pablo está afirmando una realidad espiritual ya cumplida y está desde esa realidad ya cumplida construyendo una exhortación sobre esa verdad. Habéis resucitado en Cristo. ¿Cómo interpretamos, cómo entendemos ese sí? Es trascendente, lo cambia todo. Pablo no está diciendo: resucitad con Cristo para de esta manera poder vivir de otra forma,
sino que dice, porque ya habéis resucitado con Cristo, vivid ahora como resucitados. Como digo, es determinante cómo entendamos ese sí. Porque si lo entendemos como que Pablo está poniendo en duda que realmente hayamos resucitado con Cristo, esto nos va a llenar de incerteza, de inseguridad, de frustración, incluso de miedo. Pero si lo entendemos como lo que realmente está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ese sí nos tiene que llenar de confianza, de seguridad en lo que somos, y nos tiene que dar las fuerzas necesarias de vivir y vivir como lo que somos en Cristo. Bien, habiendo dejado claro cómo hemos de entender ese sí, consideremos la estructura de este precioso pasaje. Colosenses 3, del 1 al 4, está condicionado por sus verbos, por los verbos principales de este pasaje, que son 2 verbos en imperativo y 3 verbos en indicativo. Es evidente que el peso de la estructura descansa en los imperativos, por eso los verbos imperativos son imperativos. Buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Pero estos imperativos están fundamentados en los 3 indicativos. Habéis resucitado con Cristo, habéis muerto en Cristo, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Por tanto, la estructura de nuestro pasaje nos está expresando que lo que somos en Cristo nos condiciona sobre cómo debemos vivir. Es por eso que, como hemos resucitado con Cristo, dado que eso es una realidad, debemos vivir orientados hacia arriba. Debemos vivir como resucitados. Mira, tres ideas transmiten este texto y quisiera compartir con vosotros en esta mañana. La primera idea es el mandato. Buscad, poned la mira en las cosas de arriba, lo cual nos indica que tenemos una nueva orientación de vida. La segunda cuestión que pone de relieve este texto es el fundamento. Habéis resucitado, habéis muerto, vuestra vida está escondida en Cristo con Dios, lo cual nos indica que tenemos una nueva identidad. Y finalmente nos presenta ese texto una motivación. Seréis manifestados con Él en gloria, lo cual evidencia que nos espera un futuro glorioso. Pablo no escribe estos versículos solo para informarnos de nuestra nueva identidad, sino para exhortarnos a transformar la dirección en la que nuestras vidas deben transcurrir por el hecho de haber resucitado con Cristo. Es decir, no solamente está diciendo, esto es lo que sois, sino lo que está diciendo es, por ser lo que sois, debéis de vivir de una manera determinada, mirando hacia arriba. La resurrección de Cristo no solo define quiénes somos, sino define cómo vivimos. Y es por eso que el título de mi mensaje es este, ¿no? Porque Cristo vive, vivamos como resucitados. Mirad, en los primeros versículos, lo primero que Pablo nos hace es proponernos nuestra nueva orientación de vida. Tenemos una nueva orientación de vida. Buscad las cosas de arriba. Poned la mirada en las cosas de arriba. La vida cristiana no solo consiste en tener una nueva identidad, que la tenemos, sino que implica tener una nueva dirección, una nueva orientación de vida. Si Cristo ha resucitado, entonces, y por tanto, nuestra vida no puede ni debe seguir
yendo en la misma dirección que antes teníamos sin Cristo. No podemos mirar en la misma dirección que antes de creer en Cristo. Nuestro enfoque de vida tiene que cambiar por completo. Cuando Pablo dice, buscad las cosas de arriba, no nos está llamando a desconectarnos de nuestra realidad, ni a vivir una especie de espiritualidad evasiva de este mundo. No. No está diciendo, desentiéndete de tu trabajo, de tu familia, de tus responsabilidades sociales. No. La vida cristiana no es un huir de este mundo. Es vivir en este mundo con un corazón reorientado. Es vivir con una nueva orientación de vida. Antes, nuestro corazón estaba centrado en lo temporal, en el éxito, en el reconocimiento, en buscar comunidad, seguridad. Pero ahora, si hemos resucitado en Cristo, el centro ha cambiado. La orientación debe cambiar. Seguimos viviendo aquí en el mundo, pero ya no vivimos para el mundo. No es dejar de vivir aquí, es vivir aquí desde otra perspectiva. Pablo no está diciendo, deja de vivir en la tierra, sino deja de vivir en la tierra como si la tierra fuera todo lo que hay. El creyente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir tomando decisiones, sigue enfrentándose a problemas, pero lo tiene que hacer desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la eternidad, desde la verdad del Evangelio, desde la realidad de que Cristo vive. Si hacemos tal cosa, necesariamente va a cambiar nuestra manera de enfrentarnos a todas las cosas de la vida. Por ejemplo, a las pruebas y al sufrimiento. Desde la nueva perspectiva, las pruebas, el sufrimiento, dejan de ser algo que no tiene ningún sentido para convertirse en algo que tiene un propósito eterno para nuestro Dios. Vivir mirando hacia arriba es interpretar la vida desde el cielo, no desde la tierra. Teniendo presente que en ese cielo es donde está Cristo sentado, según nos dice el texto. Y esta frase es determinante, encierra una trascendente y poderosa verdad, que el cielo no es tanto un lugar, el cielo es una persona, el cielo es Cristo. Por eso, buscar las cosas de arriba no es buscar experiencias espirituales abstractas, es buscar a Cristo mismo, buscar su voluntad, buscar su carácter, buscar su reino, buscar su gloria. Buscar las cosas de arriba, en el fondo, es aprender a amar lo que Cristo ama y rechazar lo que Cristo rechaza. Pero nuestro pasaje no solo nos muestra una nueva orientación de vida, sino que nos muestra un nuevo fundamento para nuestra vida. Y ese fundamento no es otro que los tres imperativos, hay los tres indicativos. Habéis resucitado en Cristo, habéis muerto en Cristo, vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Pablo quiere que entendamos que si bien sí que hay dos imperativos que debemos de cumplir, ¿no? Buscad las cosas de arriba, poned la mirada en las cosas de arriba, la vida cristiana no comienza con un mandato, la vida cristiana comienza con un milagro. No podemos vivir mirando hacia arriba si primero no hemos sido transformados por Dios. Dios nos pide que vivamos de forma diferente
porque somos diferentes. Dios nos llama a vivir de forma y de manera diferente porque su muerte y su resurrección lo cambian todo, no solo para Él, sino también para cada uno de nuestros pasajes, para nuestras vidas. Este pasaje nos habla tanto de nuestra identidad pasada, como de nuestra identidad presente, como de nuestra identidad futura. Nuestra identidad pasada es que hemos muerto. Pablo declara aquí una verdad trascendente. Hemos muerto. Y no habla de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual que ocurrió en ese mismo momento en que nosotros fuimos unidos en Cristo Jesús. Y esto, como sabéis, nos conecta directamente al mensaje de Romanos 6 de hace un par de semanas, ¿no? Nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con Él. Ese viejo hombre representa esa nuestra antigua identidad, la persona que éramos antes de creer en Cristo, una vida dominada por el pecado. Pero la cruz lo cambia todo. En esa cruz muere Cristo y con Cristo morimos nosotros. Dios nos libera del poder del pecado, del poder de la muerte. Esto significa que ya nuestro pasado y nuestro pecado no tienen la última palabra. Y lamentablemente muchos creyentes viven hoy todavía como si fueran la antigua persona. Siguen cargando con culpa de pecado cuando no deberían. Siguen viviendo con vidas de derrota y no de victoria cuando son vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús. La cruz declara: has dejado de ser lo que eras antes. Ahora eres una nueva persona en Cristo. Pero el pasaje no solo nos habla de nuestra identidad pasada, es que nos habla de cuál es nuestra identidad presente. Habéis resucitado con Cristo. La resurrección no solo es un evento histórico, es la fuente de nuestra vida actual. Si la cruz puso fin a nuestra antigua vida, la resurrección inaugura una nueva etapa de vida para nosotros. Significa que la resurrección no es algo que simplemente hoy celebramos, que lo celebramos, sino la resurrección debería ser algo que defina nuestra experiencia cristiana. Cristo no solo resucitó para demostrar su poder, sino resucitó para darnos poder de vida a nosotros. Por eso la vida cristiana no es solo un intentar mejorar, un esforzarse más, un portarse mejor. Es que tenemos una nueva vida, hemos de vivir como resucitados. Y es por eso que Pablo nos lleva a esa tercera identidad, que nuestra vida está segura en Cristo. Dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de seguridad, de identidad, de pertenencia. La vida del creyente está guardada, está protegida, nada más y nada menos que en Cristo y encima en Dios. Nada puede destruirla. Y esta verdad, pues lo vuelve a cambiar todo. Esta verdad debe determinar el cómo vivimos cada día. Porque si nuestra vida está escondida en Cristo, ya no necesitamos la aprobación de este mundo. No tenemos que vivir intentando encajar en este mundo. No dependemos de cómo este mundo nos perciba. Podemos vivir desde la profunda seguridad de que nada va a poder destruir lo que somos en Cristo. Ni príncipes, ni potestades, ni lo alto, ni lo...
nos diría allí en Romanos. Nuestra vida está escondida, protegida, guardada en Cristo, en Dios. Y Pablo nos lleva finalmente a ese versículo 4. En ese versículo en que nos hace ver que a lo mejor aún está por llegar. Nos muestra esa nuestra identidad futura. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No solo tenemos una nueva orientación de vida y tenemos un nuevo fundamento, es que además tenemos un nuevo destino que nos impulsa. Seremos manifestados con Él en gloria. Aquí Pablo nos obliga a levantar nuestros ojos al futuro. Lo que hoy es invisible, un día será evidente. Hoy nuestras vidas y nuestras identidades pasan desapercibidas y ocultas. Vivimos en un mundo que no entiende el Evangelio, que rechaza a Dios, que ridiculiza la fe. Pero llegará el día en que seremos manifestados con Él en gloria. Llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Por esta gloriosa razón es que Pablo nos está pidiendo que busquemos las cosas de arriba, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Pablo nos está invitando a ver más allá de nuestro presente, de nuestras propias narices. Nos invita a mirar al futuro y que nos percatemos, que nos convenzamos de que lo mejor está por llegar. Y eso nos llama, por un lado, a seguir perseverando. Por otro, a renovar nuestra esperanza en Cristo. Y finalmente nos debe estimular a vivir hoy a la luz de lo que ha de venir. Pablo nos ha dicho en los versículos del 1 al 2 que tenemos una nueva orientación de vida. En el versículo 3 se nos ha hecho entender que tenemos una nueva orientación de vida porque tenemos un nuevo fundamento de vida. Y ahora nos está haciendo ver que tenemos un nuevo destino. Y ese nuevo destino nos debe impulsar, nos debe estimular a vivir hoy a la luz de lo que viene, a vivir hoy como lo que somos, resucitados en Cristo. Hoy estamos celebrando que Cristo ha resucitado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer no es tanto si creemos o no que eso ocurrió. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿qué estoy haciendo yo con esta verdad que ha ocurrido? Porque la resurrección no solo es un hecho a admirar, ¿no? Es una realidad que exige de cada uno de nosotros una respuesta. Si Cristo ha resucitado, entonces ya no podemos vivir como si este mundo fuera lo único que existe. Ya no podemos seguir definiéndonos por lo que éramos antes. Ya no podemos seguir mirando hacia abajo, hacia las cosas de este mundo. Debemos reorientar nuestra mirada. Debemos mirar hacia arriba. Debemos mirar al cielo, a Cristo. Debemos mirar a ese futuro esplendoroso que nos espera. Si Cristo ha resucitado, nuestro pasado ha sido perdonado, nuestra vida ha sido transformada y nuestra identidad ha sido completamente renovada. Por eso hay que decir que nuestra nueva identidad
no se recibe por simplemente una tradición, por pertenecer a una religión, por los propios esfuerzos que podamos hacer, sino que se recibe únicamente por Cristo Jesús. Hoy puede que entre nosotros pues hayan dos realidades, ¿no?, sentadas aquí entre nosotros. Aquellos que ya están en Cristo, esto es, aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, y que estas verdades de este texto pues nos están recordando quiénes somos y sobre todo nos están exhortando a vivir en coherencia con lo que somos. Pero también pueden haber personas que están sentadas entre nosotros que aún no han dado ese paso de depositar su fe en Cristo. Y la invitación del Evangelio hoy es clara. El Cristo que resucitó también puede darte vida a ti hoy. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido. Si hoy vienes a Cristo y le aceptas como tu Señor y Salvador, tu hombre, tu mujer anterior muere, tu nueva vida comienza, tu identidad es totalmente transformada y tu eternidad totalmente asegurada. Porque Cristo vive, tú puedes vivir. Porque Cristo venció la muerte, tú puedes recibir vida eterna. Hoy no solo celebramos una tumba vacía, celebramos una verdad que transforma nuestra vida diaria. Cristo vive y porque Él vive, nosotros podemos vivir diferente desde hoy mismo. La resurrección no solo se cree, la resurrección se vive y se refleja. No solo la resurrección es una verdad a defender, es una verdad a aplicar, a practicar en nuestras vidas. Así que la pregunta ya no es solo si creemos en la resurrección. La pregunta es, ¿se va a notar esta semana que Cristo vive en nosotros? Puede que salgamos de aquí hoy un poco emocionados, tocados por la palabra, pero lo que realmente importa es cómo vamos a vivir mañana lunes, martes, miércoles y el resto de la semana. Cuando allí ya nadie nos vea, cuando tengamos que tomar decisiones difíciles en cuestiones quizá éticas o morales, cuando tengamos que decidir si aprovecho o no la oportunidad que se me está brindando de hablar el Evangelio. Ahora es cuando todos y cada uno de nosotros nos toca decidir qué hacer. ¿Vamos a seguir viviendo mirando hacia abajo o vamos a empezar a vivir mirando hacia arriba? Pues que la palabra del Señor nos ayude a responder positivamente al mensaje de su palabra. Amén.